Gloria a Dios. ¿Quiénes se sienten bendecidos de poder estar en esta casa y saber que Dios nos va a hablar en esta mañana? Diego y Lisbeth son de la casa, son parte de esa familia. Nosotros nos da mucha alegría cuando ustedes nos visitan y esta es su casa. Quiero que le des un saludo. Bendiciones para todos. Para nosotros, siempre que venimos a esta iglesia, vemos el crecimiento y vemos que cada una de las personas están comprometidas con la iglesia y con el Señor. Eso para nosotros es muy, muy placentero y nos agrada mucho. Que el Señor los bendiga grande y ricamente cada día de su vida. Bien, quédese ahí. Estiren sus manitos hacia ellos. Venga, oramos por ustedes. Hágase aquí, Lisbecita. Señor, queremos darte gracias por tenerlos en Siloé en esta mañana. Yo sé que tú les has dado a ellos un ministerio de consolación, un ministerio de fe. Tú los has usado a ellos en tantos lugares, Dios. En tantos lugares donde los has llevado, te pedimos que hoy los puedas usar en este lugar. Tenemos hambre y sed de tu palabra y te pedimos que la unción de tu Espíritu Santo use sus bocas como canales de bendición para escuchar tu dulce voz. Hoy te pedimos que se abran los cielos para que cuando tu palabra sea expuesta, los corazones de todos los que estamos en este lugar podamos ser corazones receptivos al consejo de Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, paséate en medio de tu palabra y háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Bueno, gracias por invitarnos. Desde hacía tiempo queríamos venir, pero el Señor nos coloca en muchos lugares y precisamente los domingos. Le decía que cuando íbamos a descansar un domingo ya no descansamos, pero es por servicio a muchas personas que lo requieren. Y el Señor nos dispone a ayudarlos, a llegar a ellos y darles una voz de aliento. Bueno, Padre del cielo, te damos gracias por este día, por este momento. Te entregamos este tiempo a ti, Padre. Que no seamos nosotros, sino tú el que nos dirija por medio de tu palabra, Padre. Enséñanos, edifícanos y fortalécenos y vuélvanos valientes en todo lo que hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la iglesia este año tiene un rema, ¿cierto? Una palabra rema. ¿Cuál es? La conquista, ¿cierto? Entonces, voy a enfocar la prédica hoy sobre la conquista. Y como estamos limitados de tiempo, simplemente les voy a dar los pasajes bíblicos, los escriben y les voy a compartir lo que el Señor quiere que recibamos de parte de Él. El libro base para escudriñar esta palabra es Josué, todo Josué, no lo vamos a ver hoy, pero sí les recomiendo que en el transcurso de la semana puedan meditar sobre la palabra y leer a Josué. Entonces, sobre ese tema vamos a trabajar hoy para que el Señor nos dirija en su palabra. El pastor habla ahora de las maletas, ¿cierto? ¿Cuántos tienen maletas? Maletines, maletas, bolsos. Pero a veces nos quedamos con esos maletines, esos bolsos, ¿cierto? Yo tengo un maletín, esos mochileros, y es viejito, y no salgo de él, y lo hago reparar y sigo con él. Pero llega el momento que hay que decir que hay que cambiar. Hay que cambiarlos y renovarlos. Nosotros en el transcurso de la semana hacemos muchas labores, y llega el viernes súper cansados, ¿cierto? Pero es el momento de los domingos renovar, fin de semana renovar la maleta. Volver a cargar una maleta nueva, porque el Señor cada día nos regala cosas nuevas. Y a través de ese proceso
vamos a hablar sobre la conquista. La conquista viene de conquistar algo, ¿cierto? De apoderarse de algo, de llegar a un sitio y tomar dominio sobre ese sitio. Yo me acuerdo que mi papá en su momento llegó a un municipio y quería comprar una casa, ¿cierto? Y entonces hizo todo el esfuerzo para comprar la casa y yo quiero esa casa. Y entre toda la familia comenzaron a recoger fondos para comprar la casa, pero eso hace años, yo no ha nacido todavía. Entonces fue un momento que conquistó ese sitio y fue para toda la vida, ¿sí? Toda la vida se asentó en ese municipio, allí estudiamos y hasta el día de hoy, pero generó reconocimiento, ¿ya? A través de ese proceso de conquistar. Entonces, detrás de este proceso viene el espíritu de la conquista, ¿ya? El espíritu de la conquista, ¿qué quiere decir? Establecer acciones definitivas. ¿Cuántas acciones definitivas tenemos que desarrollar nosotros o tomar decisiones definitivas en nuestra vida, ¿cierto? En nuestra vida, pero a nivel de la conquista espiritual está relacionada con la promesa de Dios en nosotros. ¿Qué promesa Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? A cada uno de nosotros nos ha dado una promesa, ¿cierto? Y a través de establecer esas acciones definitivas en nuestra vida y a través de esa promesa, pues tenemos dos caminos de la conquista. Una conquista fuerte, yo le digo conquista militar, donde llega un grupo de personas armadas, por ejemplo, la parte militar, donde tiene que controlar ciertos sitios, y la conquista espiritual. Entonces hay dos caminos, o la fuerza o la parte espiritual. Eso es lo que tenemos que definir nosotros, ¿ya? Pero nosotros, como estamos en la parte espiritual, pues nos vamos por el camino de la conquista espiritual, ¿ya? Conquistar, ¿qué quiere decir? Ganar la voluntad de una persona. Es como llegamos a otra persona, ¿cierto? La voluntad, ¿cierto? Y también podemos conquistar con halagos, ¿cierto? Aquí vemos parejas, casados, novios, novias, pero ¿cómo llegamos a conocer a la otra persona? ¿Por medio de qué? ¿De hablarle duro? ¿De tratarla mal? Por halagos, ¿cierto? Entonces ese día vamos de conquista, entonces nos vestimos bien, nos perfumamos bien y nos preparamos para recibir a la novia o al novio, al esposo, a la esposa, ¿cierto? Entonces la conquista es conseguir el amor de otra persona. Quiero conseguir el amor de otra persona, tengo que buscar estrategias o acciones para que la persona me ponga cuidado, ¿cierto? Y obtener o conseguir una cosa con esfuerzo. Entonces, la conquista no es fácil, ¿ya? Conquistar algo no es fácil. Conseguir un trabajo no es fácil. Conseguir amigos no es fácil, ¿cierto? Y llegar a la iglesia no es fácil. Entonces, eso genera, esa conquista se genera esfuerzo. Moisés tuvo un proceso de 40 años para llegar a la tierra prometida. Él llegó a estar cierto sitio, ¿cierto? Y el Señor le entregó ¿qué? Paciencia. Tuvo que tener paciencia en ese proceso de conquistar la tierra prometida, preparar generaciones. El pastor hablaba de generaciones. La generación que empezó con él no pasó, ¿cierto? Dejó a los otros, ¿ya? Y a través de ese proceso de paciencia se generó una nueva generación. Una nueva generación madura, preparada para dirigirse a la tierra prometida. ¿Ya? Entonces, en ese proceso llegó Josué. ¿Ya? Josué con unas características. ¿Cuántos años duró Josué con Moisés? 40 años. ¿Cierto? 40 años. Y al morir Moisés, Josué asume el mando. Asume la responsabilidad, ¿cierto? De pasar a una tierra prometida. Y Dios le habló claramente a él, ¿ya? Le dio instrucciones.
Dios se había cansado de la desobediencia. En la época de Moisés, la gente o las personas eran muy desobedientes. Le decía, por aquí es el camino y decía, se iba para el otro lado. Y también generaba mucha vacilación, muchas dudas, ¿cierto? Rebeldías, pero también quejas de su pueblo. Entonces, llevamos 6 meses en la iglesia en el proceso de la conquista. ¿Será que todavía estamos en la época de Moisés? ¿O apenas estamos pisando el agua del río para pasar? Lo tenemos en los tobillos, en la cintura o hasta aquí está el cuello para poder pasar. Porque pasar a la conquista no es fácil. Pasar al otro sitio no es fácil. Tenemos dificultades, tenemos temores, nos retrocedemos. Y Josué, Dios lo preparó para ese proceso. ¿Ya? Josué comenzó a desafiar a su pueblo. Comenzó a caminar derecho. Caminar derecho, ni desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. Muchas veces en nuestro proceso de formación cristiana fácilmente nos desviamos a la izquierda o a la derecha. Pero Josué era radical, tenía autoridad, ¿cierto? Y lo más importante, hacer lo que Dios manda, ¿cierto? Hacer lo que Dios manda. Entonces, él no daba concesiones. No daba concesiones. Muchas veces nosotros damos concesiones. Es que yo quiero hacer esto. No, la palabra dice esto, pero sin embargo generamos concesiones. ¿Sí saben qué es una concesión? Darle como facilidad a las personas para hacer otras cosas que Dios no lo ha dicho, ¿cierto? Nuevo liderazgo. Asumió riesgo valientemente. Josué asumió nuevo liderazgo. Moisés era más paciente, más conciliador. Josué era más radical, ¿ya? Entonces, para conquistar debemos tener esfuerzo y valentía. La conquista no es fácil. Conseguir un trabajo no es fácil. Conseguir irnos a otro lugar no es fácil. Conquistar a una dama no es fácil, ¿cierto? ¿O ha sido fácil? Ha sido fácil, ¿ya? La conquista demanda ciertos principios. Vamos a hablar de unos principios. Voy a hacerlo rápido porque el tiempo apremia, ¿cierto? Pero quiero que se lleven en su mente, en su corazón, en su espíritu esta palabra para que nos edifiquemos y podemos realmente desarrollar esa habilidad para conquistar. Llevamos 6 meses conquistando. ¿Será que realmente hemos conquistado o todavía nos falta? Nos falta 6 meses, ¿no? Para llegar a la tierra prometida, a lo que Dios nos ha prometido, ¿cierto? Entonces dice, primero, para primer principio, tener corazón de siervo. ¿Tenemos corazón de siervo? En Josué capítulo 1:1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Miren, fue siervo de Moisés y al morir Moisés le entregaron ese propósito del siervo de Dios, ¿ya? Josué aprendió a ser siervo de Dios y de Moisés. Siempre tenía un líder. Uno siempre debe tener un líder en nuestra formación. Hay que darle gloria a Dios que están en la iglesia, tienen al pastor Stein, a la pastora y unos líderes que están alimentados por la palabra de Dios para guiarnos a todos. Guiarnos a todos. ¿A qué? A esa tierra prometida que nos tiene Dios para cada uno de nosotros. ¿Ya? En la vida cristiana será imposible conquistar sin tener corazón de siervo. ¿Tenemos corazón de siervo? ¿Somos obedientes? ¿Prestamos un servicio? La vida de Josué estuvo caracterizada por el servicio. ¿Ya? En Éxodo 33:11. Lo pueden leer después. Nosotros tenemos que tener esa vocación de servicio.
Yo les decía a ustedes ahora, nosotros ya los domingos ni descansamos. Hoy tenemos una jornada en 2 ancianatos, pero un equipo se fue para allá. ¿Ya? Ayer tuvimos otra actividad en un ancianato, ya dándole un presente a 200 ancianos, ¿cierto? Pero es una actividad que el Señor nos ha colocado de servir a otras personas y así sucesivamente, ¿ya? Fueron los espías que Moisés envió en Números 13:8. Fue obediente. Le dijo, van a verificar a ver qué hay allá en la tierra prometida. Y fueron varios espías. Y Josué fue valiente y esforzado y llegó allá a mirar qué veía allá. Algunos vieron cosas buenas, otras regular, pero él vio lo mejor. ¿Ya? Aprendió a hacer las cosas como se le mandaba hacer. Eso 17, 8, 10. Si a usted le dicen, bajo la palabra de Dios, hay que hacer esto, hay que ser obediente. Nosotros como seres humanos somos desobedientes, somos más tercos. Yo soy terco, ¿cierto? A veces soy terco. ¿Cómo le digo? Me concentro en algo y tiene que ser por ahí, resulta que por ahí no era. ¿Ya? Y es donde uno estrella, ¿ya? Porque no está haciendo la voluntad de Dios, ¿ya? Y por eso es importante tener los consejeros, las personas líderes, personas con experiencia, con temor de Dios, para que lo guíen realmente a uno a tomar ciertas decisiones. Aprendió a hacer las cosas como se le mandaba hacer, eso 17 y 18. Después de 40 años seguía siendo servidor. Josué 1:1. Después de 40 años. Hasta al lado de Moisés siempre fue siervo, pero siempre fue servidor. ¿Ya? O sea que no importa el tiempo que estemos en la congregación, en ciertas situaciones o ciertas labores, siempre tenemos que ser siervos, servidores. ¿Ya? Sometimiento, obediencia, lealtad. Sol, siglas de sol, no es el sol que nos está alumbrando, es a nivel espiritual. Sometimiento, someterse, ¿ya? Sol. La obediencia. ¿Somos obedientes? Difícil, ¿cierto? Ser obedientes. ¿Somos leales? La lealtad fundamental en la vida cristiana. En la vida secular no hay sometimiento, es muy difícil, uno trata con personas que son difíciles de someterse, ¿ya? No son obedientes, lo que le parece, lo que a mí me parece, y hoy en día sí estamos mirando esa parte, ¿no? Pero tampoco no son leales. Usted le están diciendo una cosa de frente y por detrás le están haciendo pistola. Eso lo ve uno en la parte laboral, todos los días, ¿ya? Luego sigue. Nuestro Señor enfatizó esta verdad. ¿Cuál verdad? Primero en la enseñanza. Marcos 10, 42, 45. Para que lo vayan escribiendo. Marcos 10, 42, 45. El Señor por medio de la enseñanza, por medio de enseñar a otros, enfatizó esa verdad de sometimiento, obediencia y lealtad. Por ejemplo, cuando Él lavó los pies de los discípulos, ¿cierto? Lavó los pies, ¿ya? Enseñó, pero también con hechos. O sea, se colocó Él delantal, ¿cierto? Se colocó los zapatos del otro. No es fácil decir, hay que hacer esto, pero cuando yo lo hago, es diferente. Cuando yo doy el ejemplo. En la parte militar, siempre hay un superior que coloca el ejemplo. Siempre el militar, el superior, es el que va adelante, no el que va atrás. Siempre coloca el ejemplo para que los otros lo sigan. Igual los líderes, ¿no? El líder también se coloca adelante para que los otros lo sigan y denle el ejemplo y la enseñanza. Segundo principio. Josué, capítulo 1, 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Necesito accionar. Segundo principio. Accionar es ponerse en actividad, moverse,
¿cierto? Si yo voy a hacer ejercicio, tengo que moverme, ¿cierto? Por eso es importante el ejercicio. Yo ya llevo 3 semanas sin hacer ejercicio y ya me duele hasta la espalda, ¿ya? Por falta de movimiento, ¿ya? Yo le decía, a veces el fin de semana, ¿qué hacemos? Cuando tenemos tiempo arreglamos el apartamento y me llaman, ¿usted qué está haciendo? Haciendo ejercicio. Yo le decía al pastor, yo hago ejercicio, ¿qué está haciendo? Barrer y trapear la casa. Y no me quita nada, porque lo aprendí desde niño. A los 12 años quedé huérfano de mamá, y entonces nosotros hacíamos eso, ¿ya? Yo lavaba mi ropa, hacía mi desayuno. Eso me fortaleció para conquistar cosas, ¿ya? Y me fortaleció a que las cosas no se deben ganar fáciles, hay que lucharlas. Hoy en día a los jóvenes les parece todo fácil. Yo enseño a muchos jóvenes de diferentes edades, desde los 16 años hasta adultos, pero uno ve la debilidad de los jóvenes, son muy frágiles en muchas cosas y quieren conseguir las cosas muy fáciles. Nosotros no. Nosotros nos enseñaron a ganarnos las cosas, ¿ya? Ese es el accionar. Los padres lo enseñan a uno para la vida. A veces nosotros como padres cometemos errores de darle la facilidad a los hijos. Yo siempre tengo esta premisa, ¿no? Un punto personal. Es que a los niños hay que enseñarles a ganarse las cosas. Si usted se levantó y he visto jóvenes a las 11 de la mañana levantándose, perdió el año. ¿Qué futuro va a tener ese niño? Pero si lo disciplina a las 8 de la mañana, se levanta, o a las 7 de la mañana, tienda su cama y no la atiende, ahí perdió. Perdió el año como papá. Y no hay necesidad de darle garrote, nada de eso, simplemente con el ejemplo, ¿ya? Si usted le dice, usted esta semana me tiene que todos los días, por decir algo, tender la cama o barrer, organizar su cuarto, pues le doy un premio. Va a ganar una cremita el fin de semana o le doy sí, se lo ganó. Pero darle las cosas gratis y nada a cambio es complejo, ¿ya? A los niños hay que enseñarles para volverlos exitosos. A veces no, es que le estamos haciendo daño, no, le estamos preparando para la vida, ¿ya? Ese es el accionar. Y Josué era uno de esos, uno de líderes que se formó 40 años, pero formó un carácter fuerte y disciplina, ¿ya? Entonces necesitó accionar. Existen muchas personas que solo tienen las cosas en su mente, pero jamás se echan a andar. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, quiero hacer esto y esto, pero hizo el esfuerzo para accionar, para el siguiente paso. Entonces, yo quiero llegar a una meta, quiero llegar a tal parte, pero hay que hacerlo por etapas. Primer paso, segundo paso y tercer paso, pero hay que accionar. Si usted no hace el primer paso, no puede llegar al tercero. Así de sencillo. Y eso es lo que el Señor a través de Josué nos enseña. El reto de Dios es accionar, superar experiencias negativas del pasado. Entonces, cuando desarrollamos esas experiencias o nos estancamos, nos congelamos porque estamos recordando el pasado. El pasado ya pasó. Hace a las 8 de la mañana ya pasó, no nos podemos devolver. Viene el presente y el futuro, ¿cierto? Entonces, muchas veces nos quedamos en recordar experiencias. ¿Te acordás cuando hace 10 años estamos haciendo esto? Esto fue hace tiempo. Son cosas nuevas que tenemos que experimentar. Superar el comentario de la mayoría. Eso también es importante. Y a veces nos pasa, ¿no? Que el que dirán, el que dijo, que no dijo, a veces me pasa a mí eso, ¿no? Que fulano de tal expresó esto o no me saludó o pasó de largo. Y eso pasa, ¿no? O cuando uno comienza a hacer cosas importantes, las personas comienzan en vez de ayudarle, comienzan a atacarlo. Viene de la envidia, el egoísmo, el tratar de tumbarlo. O sea, es como cuando uno sube a un árbol a coger frutas, entonces ya la ven arriba, entonces quiere todo el mundo quitarlo a uno para poder llegar ellos a las frutas, ¿cierto? Eso sucede frecuentemente.
Superar el temor y la frustración. Entonces también vivimos con temor y frustración. El temor a no hacer las cosas, a veces nos impide, el temor nos impide accionar, hacer cosas, ¿no? Le dice uno, tiene que ir el lunes a las 8 a tal parte. ¿Y será que puedo ir o no? Comienzan las dudas, ¿no? ¿Puedo o no puedo? ¿Voy a hacer esto? ¿Soy capaz o no soy capaz? Comienzan las dudas en nuestra mente, ¿ya? Y detrás de eso viene la frustración. Si usted no hace lo que le apasiona, se frustra, ¿ya? Yo tengo una pequeña frustración. Siempre históricamente he querido aprender inglés. O sea, el inglés es fundamental. Hoy los muchachos saben inglés a la perfección. Ya uno habla con los muchachos y le hablan en varios idiomas. Pero desde el colegio comencé esa frustración porque las personas en esa época, los docentes, enseñaban en inglés no como lo enseñan hoy en día. Entonces toda la vida ha sido dificultoso, ¿cierto? Y yo trato de hacerlo por aquí, le he hecho varios cursos y no. Y cuando uno va a hablar inglés, ahí sí comienza a patinar. Pero los muchachos hoy en día sí lo hacen muy fácil. Un niño de 2, 3 años no es experto en él. ¿Ya? Tiene la facilidad, las condiciones. La metodología fue diferente. Entonces eso genera temor y frustración. Entonces uno tiene que luchar con esa parte. Y no es tarde para romper esos temores y frustraciones. ¿Ya? Igual que la música, ¿no? La música también, me acuerdo que estaba niño y fui a aprender música y me dice el maestro de música, traiga una guitarra. Yo llevé una guitarra, yo quería aprender a tocar guitarra. Y resulta que a todos nos puso a cantar. Hasta había una religiosa en ese tiempo, nos puso a cantar. Y no, yo canto en el baño y no sale ni agua. Mejor dicho, hasta mi esposa asusta. Pero entonces, ahí me traumatizó desde niño. Porque es que yo no quería cantar, yo quería tocar un instrumento. Pero me dio gloria a Dios porque el Señor me regaló un niño, a Julián, que en paz descanse, y un músico profesional. Entonces yo me gozaba con lo que él hacía. ¿Ya? Aprendió más de instrumentos, ¿cierto? Entonces, es parte de ese proceso. Pero me encanta la música, ¿no? Me gusta oír música y supera pues esa parte de frustración y temor. La base de este accionar está en oír la voz de Dios. ¿Ya? ¿Cómo queremos accionar? ¿Por nuestros propios criterios, nuestras propias emociones o a través de oír la voz de Dios, ¿cierto? La voz de Dios jamás va a guiarnos a quién. La voz de Dios nunca nos va a dañar. ¿Sí? La voz de Dios nunca nos va a dañar. No nos va a dañar la relación con Él. Antes, al por contrario, se fortalece. Tampoco nos va a dañar la relación con las familias, ¿cierto? Y eso a veces pasa, ¿cierto? Muchas personas cuando uno está en el camino cristiano, la familia es la que más influye, tanto positivamente como negativamente. ¿Ya? Cuando se dan cuenta, caen en los pies del Señor, tarde que temprano, pero caen. Pero el Señor nunca daña a nadie. Entonces uno es testimonio de vida. Entonces si usted oye la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Va a tener más relación, intimidad con Él, va a mejorar las relaciones familiares, ¿ya? ¿Va a qué? A tener mayor responsabilidad laboral. Él nunca va a dañar la responsabilidad laboral, al contrario, se fortalece. Y usted va a hacer luz donde va a estar. Si usted está haciendo cualquier labor o actividad, usted va a hacer luz donde está. Y no hay necesidad de decirlo, solamente el Señor lo coloca a usted como luz donde está, a través de relacionamiento laboral. El Señor no va a dañar la relación con la congregación. Antes, por el contrario, fortalece la relación congregacional. El solo hecho de estar aquí un domingo, mire, todos juiciositos llegaron cumplidamente a escuchar la palabra del Señor, a llenar esa maleta, equiparnos para toda esta semana, ¿cierto? Pero también tampoco daña la relación del compromiso ministerial. Cada uno tiene un ministerio, ¿cierto? Entonces, él te fortalece el compromiso ministerial, ¿ya? Luego, somos llamados a tomar la iniciativa de servicio y búsqueda del Señor. El Señor lo llama a un servicio. Cada uno tiene una experticia, unas competencias, ¿ya? Cada uno es experto en algunas cosas. Yo siempre he dicho, yo soy
Me comparo con Mr. Bean. ¿Conoce a Mr. Bean? Al que hace pilaturas y todo chistes. Entonces yo digo, yo tengo manos de seda. ¿Por qué? Porque todo lo que voy a hacer lo daño. Y hoy apareció Mr. Bean aquí. Entonces, eso sucede. Entonces, son llamados a tomar la iniciativa de servicio y búsqueda del Señor. El Señor lo está llamando a que busquen la iniciativa. El pastor no lo va a llamar a usted. ¿Qué quiere hacer? No, usted tiene que buscar la iniciativa. Muchas veces los pastores no se dan cuenta de que soy experto en tal cosa. A veces uno no lo descubre, pero uno tiene que buscar la iniciativa. En la parte laboral sucede lo mismo. A veces uno tiene personas a cargo que son expertos en determinadas cosas, pero son calladitos, no dicen nada. Y uno buscando por todos lados, y ahí lo tiene al lado, el experto. Y entonces contrata a un externo y después dice, y a mí, mire, ¿por qué no me contrataron? Porque usted no dijo, nadie dio cuenta, ¿ya? Y eso es lo que tiene que hacer uno, el accionar de ese servicio o esa iniciativa de servicio, pero en búsqueda en el Señor. Si usted busca al Señor, le va a mostrar cuáles son sus... Sí, sonido. Ya se dañó, ¿vio? Ahí apareció Mr. Bean. Pero está el Señor que me salvó. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Bueno. Muy bien. Entonces, la promesa de Dios es darnos la respuesta. ¿A la respuesta a qué? ¿La respuesta a qué? A la tierra que yo les doy. ¿Qué nos dice el Señor? Yo les doy una tierra, tierra prometida, ¿sí o no? Llegamos al Jordán, estamos allí, ¿estamos pasando o nos quedamos allí? Tenemos que irlo pasando, ¿cierto? Y cada día se vuelve más difícil la pasada. Y más difícil hasta que llegó la cual pues ya era que hay muchas veces que nos devolvemos porque se vuelve dificultoso, ¿cierto? Pero cuando pasamos a la tierra que Dios nos dio, ¿qué va a pasar? Tu familia es tierra que Dios te da, ¿sí o no? Y la promesa está aquí que dice, a la tierra que yo les doy, nuestra familia es tierra que Dios nos da. Nuestros amigos son tierra que Dios nos da. Tus vecinos son tierra que Dios nos da, ¿sí o no? Tus compañeros de trabajo son tierra que Dios nos da. Pero todos ellos son tierra que Dios nos da por conquistar. O sea, que no solamente nos dio el vecino, nos dio la familia, nos dio la congregación, tenemos que conquistarlos. ¿Ya? ¿Qué tenemos al vecino al lado? ¿Será que ya fuimos a conquistarlo? Para compartirle la palabra, para darle un servicio. ¿Servicio? Yo me acuerdo que el 25 de diciembre de cada año en las familias tradicionales, porque ya se ha acabado, eso llegaban a la cuadra de un municipio, todos se conocían, ¿no? Los vecinos, pues toda la vida viviendo. Entonces, llegaba el 25 de diciembre, entonces, plato navideño. Y la mesa se despejaba, ¿no? No tenía nada, una mesa grande. Llegaba el vecino, los buñuelos, los natillas, se llenaba de cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor les dio una tierra prometida de vecinos y todos se ayudaban. Yo me acuerdo que había una vecina que tenía muchos hijos, en esa época hay muchos hijos, ¿cierto? Y todavía también, ¿no? Ya no, 5 o 6 hijos. Entonces ella, pues le tocaba lavar, en ese tiempo no había lavadora, ¿cierto? Era pura mano y un lavadero grandísimo, ahí no podía entrar la piscina era un lavadero nosotros, ahí nos metíamos a bañar, era la piscina. Pero entonces llegaba la señora y las vecinas se iban a acompañarla. Eso sí, comenzaban a hablar de cosas de ellas, ¿no? No lo ves. Ya, de por al día. Entonces, ellos hacían café, molían el café, y bueno, hasta las 9:30, sí. Todos los días iban a acompañarla, pero era una forma de agradar y cualquier situación de alguien se enfermaba y estaban todos, ¿cierto? Entonces, esa es la promesa que Dios nos ha dado, ¿ya? Tercer principio. En Josué 1:3, la fidelidad de Dios. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés,
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Será que el Señor no nos ha dado una tierra prometida tan grande como se la dio a ellos? Yo creo que sí. Si cumplimos o creemos en la promesa, ¿no? Si creemos en la promesa, el Señor nos da muchas cosas, pero el temor y la frustración nos impide llegar más allá. Entonces, el tercer principio, la fidelidad de Dios. Todo el que quiere conquistar debe aprender a confiar en la fidelidad de Dios. Queremos conquistar, queremos conseguir nuevas cosas, conseguir nuestro trabajo, conseguir nuestra salud, conseguir nuestros amigos. Tenemos que conocer y entender y confiar en la fidelidad de Dios, ¿ya? La base sobre la cual Josué entraría a poseer la tierra era la promesa de Dios. O sea, él creyó en la promesa de Dios. Si no hubiera creído, no hubiera pasado. Él se apoderó de esa promesa. Entonces, ¿cuántas promesas Dios nos ha dado? Nos hemos comprometido con ellas. O todavía estamos dudosos, nos estamos devolviendo, llegamos, pisamos el agua, llegó el agua hasta aquí, nos devolvimos. Muchas veces nos devolvemos y tenemos promesas. Eso me ha pasado a mí. Yo me ha dado algunas promesas y a veces me devuelvo. ¿Ya? Entonces, la base sobre la cual debo ser conquistador de mi vida personal, o sea, la base sobre la cual debo ser conquistador, primero de mi vida personal. Si yo no cambio, ¿cómo va a cambiar los demás? Esa promesa tiene que cambiar mi vida. Si el Señor me dice haga esto y lo hago, ya estoy cumpliendo esa promesa. Y esa es mi vida personal. Entonces, por eso muchas veces a uno le dicen, es que usted era así. Usted hace 15 años o 20 años era bebedor, era fumador, era trasnochador, era mujeriego y ya no. Porque había una promesa. Y uno dice, yo tengo que ser fiel. Yo tengo que evitar hacer esto. El Señor me dice que haga esto. Y eso hace primero en mi interior el cambio. Si yo quiero que los demás cambien, tengo que cambiar. Si no, va a ser difícil. ¿Ya? Es como cuando yo siempre coloco el ejemplo de los padres a veces dicen, yo fumo cigarrillo. Y ante la familia no lo fuma. Y ante los niños tampoco. Pero se va para la esquina a fumarse su cigarrillo. Y para alguien lo ve. Con la misma familia. ¿Y qué pasó? ¿Cómo voy a darle la cara en mi casa sabiendo que en la esquina me dio el hijo fumando cigarrillo o tomándome una cerveza, sabiendo que yo le decía yo no voy a tomar más cerveza? Y eso sucede, ¿cierto? Entonces, al interior de nuestro ser tenemos que alimentarnos de esas promesas que Dios nos da todos los días. Hoy había una promesa muy importante, el perdón devocional. ¿Qué remarco en esa parte? Es una promesa, perdone a los demás. Si usted perdona al otro, usted no piense que el otro va a cambiar. El primero que cambia es uno, ¿cierto? El primero que se perdona es uno, no limpia su corazón. Y esas espinitas que están por ahí en el corazón, hay que sacarlas por medio del perdón, ¿ya? Hay que sacarlas. Pero esas heridas van a quedar allí. ¿Quién cura esas heridas? Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es el único que cura las heridas. Porque esa herida una vez sellada, una vez esa herida sellada, si la sella el Señor, nunca regresa a esa herida. O sea que ese perdón queda sellado. Y esa problemática que tuve con X y persona, yo sellada para siempre y no se va a recordar más. El pastor lo decía ahora, mi hermano pasó esto y el Señor me tuvo que tocar, profundizar mi ser, perdonarme yo mismo, quitarme ese odio, ese rencor, para poder llegar y perdonar a otro. Tremendo, ¿no? Y eso nos sucede a nosotros. Entonces, a nivel personal, si yo conquisto mi vida personal, pues puedo conquistar a mi familia. Entonces, ese es el compromiso de la conquista. ¿Cómo conquisto a mi familia para que llegue a los pies del Señor? ¿Cierto?
no influyéndoles ni forzándolo a que lo haga, no hay necesidad, simplemente con su testimonio, ¿ya? Igual, la parte financiera, ¿cierto? Debo ser conquistado en la parte financiera, cómo manejo mis finanzas. El Señor, la palabra de Dios es un libro que tiene muchas cosas. Si yo creo en las promesas, las voy a cumplir. La parte financiera, el Señor aquí nos dice cómo administrar las finanzas, cómo administro mi hogar, mis recursos, cómo adquirir los recursos. Ahí está toda la información, ¿ya? Igual parte en la parte laboral, el Señor nos dice cómo debemos comportarnos en la parte laboral. ¿Será que llego como los otros? Llego 7 minutos tarde o 15 minutos tarde. Tengo que colocar el ejemplo, llegar de primero, ¿cierto? Que los demás compañeros llegan más tarde, ellos no tienen la promesa, yo sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues dar el ejemplo. Y el Señor lo coloca, como les dice ahora, como luz, como un faro, como una luz que ilumina todo donde usted esté, ¿ya? Luego sigue. En la parte ministerial también, ¿cómo conquisto desde el ministerio que el Señor nos ha dado a muchas personas? ¿Ya? Cada uno tiene un ministerio. Si no lo tiene, descúbralo y ponga al servicio de la congregación. Y debe depender de la fidelidad de Dios. Todo proceso que tengamos en la parte personal, en la parte familiar, financiera, laboral y ministerial, debe depender de la fidelidad de Dios. Si no dependemos de Él, va a ser muy difícil, ¿ya? Josué estaba consciente de que la promesa no se habría cumplido por la falta de la fidelidad divina. 40 años, ¿por qué tuvieron tantos años dando vueltas en el mismo, casi en el mismo sitio? Porque no había fidelidad con Dios. Había infidelidad humana, ¿ya? La gente era muy desobediente, retrocedía, hacían baales, hacían algo que Dios no quería, porque no había fidelidad, retrocedía. Muchas veces nos pasa a nosotros eso. Vamos bien encaminados, en un momento a otro y nos devolvemos. Y tenemos que volver a pisar otra vez el río, volver a subir otra vez. Entonces devolvemos a desiertos, ¿ya? Vamos para, bueno, ya. Él sabía que era necesario ser fiel a Dios para experimentar su fidelidad. Entonces José era muy radical, o sea, muy obediente, ¿ya? Si él quería experimentar la fidelidad con Dios, tenía que ser obediente, ¿ya? Ser fiel a Dios. Toda la Biblia habla de la fidelidad de Dios. Vale la pena descansar en ella y esperar porque Él cumplirá todo lo que ha prometido. Dios cumple lo que promete. El que lo cumple, le hacemos pistola a Dios. ¿Ya? Sacamos los dedos, le sacamos el quite, nos vamos por la izquierda, por la derecha, pero Él quiere que seamos como Josué, fieles, derechos, a través de esa promesa que a cada uno de nosotros nos ha dado, ¿ya? Cuarto principio, obediencia a la palabra. Josué capítulo 1, 7 y 8. Dice, le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, a la diestra, ¿sí? Eso es lo que él quiere. Obediencia a la palabra, ¿ya? Importante el devocional de madrugada, siempre, todos los días hay que hacer devocional, incluso al acostarse. Yo últimamente, ¿qué estoy haciendo? Como ejemplo, ¿no? Me acuesto y a veces me demoro en dormirme, me acuesto muy tarde y coloco música para dormir cristiana y en fracciones de segundos me quedo. Es un tipo de devocional. El Señor le hablando a uno por su palabra, por su música, por su alabanza, por su oración, incluso hay salmos, y uno llega sin preocupaciones a dormir. Listo.
Jehová le garantiza a Josué que si cuida de hacer conforme a toda la ley, será prosperado en todas las cosas que emprenda y todo lo que saldrá bien. Entonces, si nosotros creemos la promesa, pues todo nos saldrá bien. ¿Ya? Obediencia a la palabra, hacer conforme a ella. Haga las cosas conforme a la palabra le dice. Aquí está la palabra. ¿Cómo dice? Pues aquí dice, ¿cómo lo aplico? Accionar. Accione lo que le dice la palabra. ¿Ya? No apartarse de ella. Cualquier situación, busque, medite. Si uno pide consejos de personas extrañas, es la más fácil, ¿cierto? En vez de buscar el consejo acá en la palabra. Me pasó algo y me llamo a fulano de tal. Y, ¿vos qué opinas? No, pues yo opino de esto, pero tiene discernimiento espiritual, no lo tiene. A no ser de que tenga un líder que conozca la palabra y esté caminando en ella, ¿cierto? Pero uno externo, le vengo a la palabra, la tengo allí en la mano, ¿ya? Tengo que hablar la palabra, tengo que meditarla, estar constantemente pensando en ella, pero debo guardarla y hacerla. Esa obediencia. La verdad, no anda en consejos malos. Eso está en los salmos. No estuvo en camino de pecadores. Salmo 1.1, Salmo 1.2 y 1.3. No se sienta en silla de escarnecedores. Se deleita en la meditación de la palabra como tal. Esta es la obediencia a la palabra, ¿no? 4 principios. El quinto principio, Josué 3.5. Josué capítulo 3, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Estamos santificados? Ya, hay que revisar, ¿cierto? Entonces, la santidad es vital para la conquista. Sed limpios. Hay que estar limpios, ¿ya? La santidad tiene que ver con la limpieza interna. Nuestra mente está limpia. Oh, la limpieza interna, no. Nuestra mente. Esa mente que todos los días comienzan a aparecer cosas, ¿cierto? ¿Será que esa mente tiene las promesas de Dios? ¿Están las promesas allí en nuestra mente? ¿O están promesas que no son santas? ¿Cierto? ¿No son santas? Está nuestro corazón. Nuestro corazón. Pero no este corazón carnal, ¿no? Sino el corazón espiritual. Está la voluntad, la santidad. Está nuestra voluntad limpia, que se ve reflejada en lo externo. Si yo tengo nuestra mente limpia, nuestro corazón limpio y la voluntad limpia, pues cómo se va reflejado externamente. La gente nos va a ver, somos testimonio de vida. El Señor nos ha transformado y nos está transformando cada día más. Ante los demás, ¿cómo nos ven? ¿Cómo es su modo de pensar, su forma de actuar, de hablar? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su voluntad? ¿Ya? Tiene que ver con lo que veo. La santidad tiene que ver con lo que estoy viendo. ¿Ya? Estoy viendo pornografía. Por ejemplo, a mí no me gusta, a veces anteriormente lo veía, ¿no? Películas violentas. A mi esposa no le gusta nada de eso, ¿cierto? Y películas de terror. O sea, yo no volví a ver películas de terror. Nunca me han gustado. Eso tiene influencia satánica, ¿ya? Películas de terror, de violencia también tiene detrás de eso su mensaje. ¿Qué vemos ahora? Pues dramas, películas cristianas que nos edifican nuestra alma, nuestra voluntad, nuestra mente. Por ejemplo, esta semana una película El último vagón, Netflix, dando publicidad a una empresa, pero muestran cómo transforma uno la vida de un niño por medio de la enseñanza. Es lo que uno enseña transforma vidas. Y si es la palabra de Dios, con mayor razón. Entonces, ¿cómo a través de la palabra a un niño? Por importante los grupos de los niños, dedicar a los niños, porque es el futuro, ¿cierto? Entonces, a los niños hay que prepararlos de niños para que fortalezcan su carácter, su obediencia, su mente y no se desvíen. ¿Ya? Entonces, allí enseñan como una maestra le enseñó a un niño y le dijo, ¿cuál es tu promesa?
¿Cuál es su promesa? ¿Cuál es tu promesa o tu proyecto de vida hacia 5 o 10 años? ¿Cómo te vas a ver? Y él al final se convirtió en lo que hacía ella. No la voy a contar pues para que no. Pero es el mensaje, o sea, son películas de mensaje, ¿ya? Entonces, lo que yo oigo, ¿no? ¿Qué estoy escuchando? Palabras necias, oído sordo, ¿cierto? Es, muchachos diciendo palabras para ellos son bonitas, para uno no, ¿no? Si no dicen una vulgaridad, no son, no es lo que yo escucho. Y es muy importante cuando uno tiene niños y es lo que le están transmitiendo el entorno, ¿ya? Y uno tiene que estar muy pendiente de sus hijos cuando otras personas están hablando. Porque la palabra, lo que sale de su boca puede ser de bendición o de maldición. De muchas veces los niños se frustran. Yo les conté lo de la música, ¿cierto? Esa palabra que dijo el maestro me traumatizó. Me tocó para toda la vida. Pero si yo no tenía habilidad ni nada, pero si hubiera sido otro tipo de maestro, le volteo el mensaje, le digo, usted puede desarrollar ciertas habilidades. Había hecho el ejercicio de aprender música y de pronto estuviera tocando un instrumento para toda mi vida, como estilo de vida, ¿cierto? Pero no, igual le inglés. Le cambiado la forma del mensaje, el docente en su momento lo hubiera transformado el mensaje, estuviera hablando varios idiomas. Pero desde niño nos traumatiza. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cambiar el lenguaje. Decir yo puedo, soy capaz, con Julián era eso. Tú eres capaz, tú eres de hacer el Diego así. Y como esa disciplina para desarrollar ciertas habilidades. ¿Ya? Algún día de esto les cuento la historia de Julián aquí. ¿Sí? Bueno, entonces, oigo y lo que hablo, ¿no? ¿Qué es lo que sale de mi boca? ¿Sale miel? ¿O salen espinas? ¿O salen ponzoñas? A veces uno encuentra personas en la calle diciendo una cantidad de cosas terribles, ¿ya? Y eso pues siente triste, ¿no? De pronto tiene muchas situaciones estas personas, pero no han conocido al Señor. Y ese es el llamado que nos hace Dios todos los días. Llegue a otro, de diferentes formas, ¿no? Cada uno tiene su estilo que Dios le ha dado, entonces es lo importante llegar a otro, ¿ya? También está, y decido, ¿no? Lo que veo, oigo, hablo y decido. ¿Qué decido hoy? ¿Qué acción voy a tener? ¿Qué camino voy a tomar? ¿Ya? Detallada de acciones, bueno, hay una lista detallada de acciones que son pecaminosas y que golpean la santidad. Gálatas 5, 19 y 21, no lo vamos a leer, escríbanlo por ahí. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Ahí se van a ir de espaldas cuando lo vean. La gran caída del ángel de luz se inició el día en que habló maldad en el corazón. Halló maldad en el corazón, Ezequiel 28:15, también escríbanlo por ahí. Josué lanza un reto al pueblo. Dice, santificados porque Jehová haría maravillas entre vosotros. Josué 3:5, ya lo que decía ahorita. Y Josué dijo al pueblo, santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hay que estar preparados, ¿ya? Hay que estar santificados porque el Señor va a hacer maravillas con nosotros, ¿sí o no? Hay que estar preparados. Muchas veces dice uno, es que no me apareció la maravilla, le apareció fue la mujer maravilla. Y esa no es, ¿cierto? Aparece en la maravilla del Señor. Pero hay que estar listos, santificados. ¿Por qué no, a veces no me dan las cosas? Porque no estoy santificado. Estoy haciendo cosas que al Señor no le agradan. ¿Ya? Tú y yo no podemos experimentar las maravillas de Dios si hay engaño y suciedad en nuestro corazón. Nosotros podemos engañar a otras personas. Incluso nosotros podemos engañar a nosotros mismos. Pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Ya? Y allí hay engaño y suciedad en nuestro corazón. Si hay engaño y suciedad, no hay santificación. ¿Ya? Jesús está dispuesto a limpiar nuestro corazón en toda maldad. Primera Juan 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. Jesús está dispuesto a limpiar nuestro corazón en toda maldad. ¿Ya? Último principio, el sexto. Reconocer la mano de Dios es poderosa para darme victoria en cualquier situación. Josué capítulo 4, 19
19 al 24, dice: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habías pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces, reconocer la mano de Dios, ¿qué es? La mano, ¿qué es para nosotros? Los medios mediante los cuales se realiza un trabajo, ¿cierto? El Señor nos da las manos para coger un micrófono, para abrir la palabra, para hacer muchas actividades. De la mano de Dios nunca se acorta para ayudarnos. La mano de Dios siempre está allí, extendida para nosotros. Simplemente es que nosotros también la extendamos. Muchas veces nosotros no la extendemos, nos estamos ahogando y no la extendemos. ¿Qué pasó cuando estaban pasando el Jordán? Me imagino que esa agua estaba, ¿qué hizo el Señor? Secó las aguas para que el pueblo pasara. Extendió la mano. ¿Ya? La mano es en la que hay fuerza y poder. La mano tiene fuerza y poder. Hay que agilizar, hay que hacer el ejercicio. Hay que ejercitarla. ¿Ya? La mano nos guía. Siempre está la dirección. Vaya, la dirección caleña, ¿no? Vaya a la esquina, a la izquierda, va a 3 cuadras, a la derecha, y la tienda de Julano, ahí es. Ahí no era la siguiente. ¿Ya? Esa es la que nos guía. La mano que fortalece. Cuando alguien está débil, una mano, un abrazo es importante, ¿cierto? La que nos fortalece. Y por último, cuando todo lo que hacemos lo encomendamos a Dios, poniéndolo en sus manos, hemos de ver grandes victorias. Esa es la palabra que el Señor nos quería regalar hoy, para que realmente en estos 6 meses que estamos preparándonos para la conquista, definamos o evaluémonos al interior de nuestro ser qué nos hace falta para llegar a la tierra prometida, ¿ya? A las promesas que Dios nos tiene, ¿ya? ¿Qué debilidad tenemos? Todos los días tenemos debilidades, hay que irlos descubriendo cada día, porque estamos en un proceso de edificación y transformación permanente. Hasta que el Señor nos llame, no estamos preparados. Todos los días tenemos que prepararnos, ¿sí? Hasta que el Señor le diga: listo, están preparados, están con la maleta lista, nueva, para recibir esas promesas que Dios nos tiene. Muchas gracias, pastor. Gracias, Dieguito. Yo creo que, oiga, iba pasando y me pasaron de todo, Dios mío. Creo que Dios tiene diferentes formas de hablarnos, de aconsejarnos. Creo que cuando yo veo la vida de Diego y de Lisbeth, en todo lo que Dios los utiliza para hacer a ellos en las fundaciones, en donde ellos trabajan, yo digo, hay autoridad moral para hablar de consejos de conquista. Yo creo que Dios va a llevar su familia, va a llevar mi familia a otro nivel. Voy a volver a decir, a otro nivel. Y todos estos consejos que hemos recibido hoy me toman en el corazón decirle a Dios: bueno, Dios, y yo a mí me gusta mucho escribir, me gusta escribir. Lo primero, Dios, dame un corazón de siervo, que podamos en nuestras casas, para poder conquistar, podamos nosotros, no, se me están pasando de todo, Dios mío santo, vamos pues para acá, podamos nosotros tener en nuestras familias, para que nuestras familias puedan ver la mano de Dios y conquistar. Yo tengo que constantemente estarme examinando. Señor, ¿será que tengo un corazón de siervo? ¿Será que soy alguien que sirve? ¿Será que soy alguien que me doy a mi casa, me doy a mis padres, me doy a mis hijos?
o quiero que todo me lo hagan, ¿no? Porque estamos todo este mes ministrando conquista y familia. ¿Cada cuánto usted le sirve a sus padres? ¿Cada cuánto usted le sirve a sus hijos? ¿Cómo usted está sirviendo? Un corazón de siervo. ¿Cómo usted le sirve a Dios? ¿Cómo yo le sirvo a Dios? ¿Quiénes queremos que Dios nos dé corazones de siervos? Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino que vine a ¿qué? A servir. Empiece a partir de hoy a servir más. Empecemos hoy a servir más. Empecemos hoy a correr la milla extra. O sea, si usted se levantaba y tendía su cama, hoy día levántase y tiéndele la cama a su papá, a su mamá, todo el mundo diga, papá, me levanté a hacer, te quiero servir hoy. Nadie dijo amén. Porque cuando tengo corazón de siervo, es donde voy a ver la mano de Dios sobre mi vida. ¿Ustedes lo creen? Segundo, yo tengo que moverme. Yo tengo que accionar. ¿Qué va a hacer usted con esta palabra? ¿Qué va a hacer usted con lo que Dios le aconsejó hoy? ¿Dejarla escrita ahí o voy a decirle, Señor, yo tengo que accionar? Por eso la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, primero, Señor, en mi casa dame corazón de conquista, de siervo. Pero segundo, tengo que accionar. Y me gustó mucho lo que el pastor Diego nos decía, que cuando el Señor le dijo a Josué que se levantara, le diera esfuerzo. Todo en la vida es de tomar decisiones, de acciones. Si Dios le dio ya una visión de abrir un emprendimiento, una empresa, ¿por qué no acciona? Pastor, pero es que no me va mal, pero si no ha iniciado, en la vida uno tiene que accionar, diga acción. Por eso la palabra es oración. Usted tiene que orar, pero tiene que accionar. Si usted le está diciendo, Dios, yo quiero ser un buen hijo, ya se lo pidió Dios, pero empiece a ser un buen hijo. Si usted está orando a Dios, yo quiero ser un buen papá, ore, pero accione, empiece a tener actitudes por el Espíritu Santo de ser un buen padre. Yo tengo que moverme. Ay, a mí me gustaría tener un negocio. ¿Y por qué no empieza? A mí me gustaría estudiar. ¿Por qué no empieza? A mí me gustaría servir. ¿Por qué no inicia? O sea, todo oído, la vida no puede quedarse solamente en deseos. Hay un dicho que a mí me gusta mucho utilizar, es una visión sin acción es una alucinación. Si usted dice, a mí me gustaría, pero no hace nada, ¿cuántos en esta mañana Dios le está hablando y se va a mover a hacer lo que Dios le manda a hacer? Si Dios ya le dijo algo, accione. Si Dios ya le dio un consejo y me dio un consejo, accionemos, diga acción. Bueno, ahí Dios me habló con las películas. Dios me habló con así. Porque muchas veces salto acá. Entonces, primero, corazón de siervo. Segundo, yo tengo que accionar. Tercero, me gustó mucho eso, pastor. Hay tierras por conquistar. Pero uno dice, Señor, yo quiero conquistar esto, quiero conquistar esto, quiero conquistar esto. Y es bueno, mírenme acá. Yo quiero conquistar, sí. Pero al primero que tengo que conquistarme es a mí mismo. Me pareció hermoso este consejo de Dios. Yo tengo que conquistarme a mí mismo. Yo tengo que decirle, Espíritu Santo, yo tengo que tener tengo que ser Señor de mis emociones, de mis sentimientos. Yo no puedo seguir siendo un papá que tiene doble ánimo, un hijo que tiene doble ánimo. Señor, yo voy a conquistar mis emociones. Yo voy a conquistar mis pensamientos. Que antes lo reciben en esa tarde. ¿Qué tiene que conquistar? Su familia, compañeros, iglesia. Tenemos que conquistar. Pero y Dios nos ha venido hablando desde la cumbre, nos ha venido hablando Dios. Reciba eso, iglesia. Desde la cumbre Dios nos ha venido hablando que en lo que más tenemos que trabajar es en nuestro interior. Vamos a seguir trabajando en nuestro interior. Y lo que Dios nos recordó a través del pastor Diego es, si yo quiero que las demás cosas cambien, tengo que cambiar yo. Porque a veces dice las esposas, dice, ese esposo mío es desgraciado, Señor, cámbialo, Señor, cámbialo, Señor. Bueno, a lo contrario, los hijos diciendo, uy, Señor, esa mamá que me diste, cámbiala. No, usted no es mamita, no, son otras mamás, usted no, mamá.
Cámbiala, Señor. Si yo quiero ver cambios, el primero que tiene que pedirle a Dios que lo cambie es: Señor, cámbiame a mí. Voy a soltarles algo a los padres y nos va a doler. Nuestros hijos son el reflejo de lo que ven muchas veces en nosotros. Ay, ¿por qué este niño es así? ¿Por qué esta niña es así, Señor? Y es porque ¿qué están viendo en nosotros también? Si nosotros cambiamos, Dios va a cambiar el resto también en el nombre de Jesús. Usted lo recibe. Su cambio se va a ver reflejado en el cambio de su familia. Y yo creo que podemos orar. Colóquese sobre sus pies. Gracias. Aquí oremos, Dieguito. Gracias. Qué linda enseñanza. Y no se la repito todo porque tomé 7 notas, 7 hojas de notas. Me gusta mucho tomar nota. Tenemos que ser fieles a Dios. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Nos despedimos de los que están ahí conectaditos en las redes sociales. Démosle un aplauso a todos los que se conectaron hoy en las redes sociales. Que Dios los bendiga, y para conquistar necesitamos fidelidad y eso, santidad. Yo quiero que usted piense